trabajarlo para el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, bueno, enfermedad cerebrovascular. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre esto. Para esto tenemos que recordar un poco la anatomía. ¿Alguien quiere describir lo que está ahí? ¿Nadie? Doctor, eso viene a ser lo que es el polígono de Willis. En este caso, por ejemplo, podemos observar cómo es que se va a formar. Lo que podemos ver en la primera imagen, vemos que va a partir de una arteria basilar, la cual va a venir de lo que es la arteria vertebral. Entonces, las dos arterias vertebrales se van a unir, va a formar una arteria basilar. Esta arteria basilar se va a unir a la vez también con lo que es, de esta va a partir la arteria cerebral posterior, para poder formar el polígono de Willis. También va a estar formado por lo que es la arteria cerebral media, en el cual va a haber o va a dar una arteria comunicante posterior. También podemos observar, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, la cual va a irrigar la parte anterior del cerebro. Y también vamos a observar una rama comunicante anterior que va a unir a las dos arterias cerebrales anteriores. En la segunda imagen lo que podemos observar es ya el polígono de Willis como tal, separado, ¿no?, con sus ramas, tanto ramas pontinas que va para el lado pontino del cerebro y también la arteria basilar, así como también su arteria cerebrosa superior, que va a ir a irrigar lo que es el cerebelo. También vamos a tener la arteria cerebrosa inferior anterior y la arteria cerebrosa inferior posterior, que van a ir a lo que es el cerebelo, ¿no? También podemos observar, por ejemplo, la arteria cerebral media, y lo que tiene gran importancia porque va a estar con la arteria carótida interna, ¿no?, que vamos a ver que va a tener una unión. También podemos observar los segmentos que tiene, ¿no?, el A.2 y el A.1, que son segmentos en este caso, para poder observar la arteria cerebral anterior. Y en la última imagen podemos observar una circulación, en este caso, ya en este corte que sería sagital, podemos observar lo que es el cuerpo calloso. También podemos ver cómo va la irrigación, claro, en este caso. Podemos observar que la parte anterior va a estar irrigada por la arteria cerebral anterior, la parte media por la arteria cerebral media, que está de color rosada, y la parte posterior que va a estar irrigada por la arteria cerebral posterior. Perfecto, bien descrito. Nicole, tómale 2 puntos, ¿ya? Vale, entonces ahí les dejo un pequeño resumen. Ahí está en la descripción de YouTube, ¿ya? Donde van a encontrar una descripción de cómo es la circulación, la parte anatómica, para hacer un recuerdo de la circulación. Y bueno, las áreas de Brockman, lógicamente también, ¿no? Que es las zonas que tienen que recordar el músculo motor, que también se va a ver las áreas comprometidas de acuerdo a lo que es la irrigación o la localización, no sé, de una isquemia, un trombo o un derrame, ¿no? En este caso, cuando hay, digamos, un aneurisma o hay rotura de algún vaso, que va a generar una compresión de las zonas de áreas de Brockman, que van a generar problemas motorosensitivos o de la parte nerviosa, que nosotros vamos a percibir en enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, aquí hay otra parte, ¿no? Como esto está tranquilamente dividido, las partes como sombreadas, ¿no? Las zonas de irrigación, ¿no? Por cada una, la arteria cerebral anterior, la media, ¿no? Todo esto, ahí están las abreviaturas, es cosa de repasar, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a entrar a un problema que nosotros vamos a ver con frecuencia en la práctica clínica de las enfermedades comunes, ¿no? Que siempre van a haber en una emergencia y bueno, pues parte de la fisiopatología de las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Entonces, aquí tenemos el accidente cerebrovascular, conocido como ACV, que algunos lo denominan enfermedad
cerebrovascular, algunos como ictus, ¿no? Interrupción de la circulación de sangre, ¿no? Pero ambos, digamos, por ejemplo, tienen un concepto en conjuntos, más general, ¿no? De la parte, ¿no? Y ahorita también entraría pues los tipos de derrames, ¿no? Derrames cerebrovasculares, ¿no? El término clínico describe la lesión cerebral aguda por la disminución del flujo sanguíneo o hemorrágico en un área del cerebro, donde como resultado genera una isquemia cerebral y una correspondiente déficit neurológico que va a verse en el paciente, ¿no? En la persona que está afectada. Bueno, miren, como epidemiología, como vemos, la incidencia de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Con mayor frecuencia en parte roja, pues miren, no están en nuestro país, felizmente. A veces es por la tipo de dieta, ¿no? Ya el genotipo, ¿no? Que a veces tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué factores de riesgo tienen, ¿no? Mayormente estas personas, ¿no? ¿Ya? Las personas que sufren accidentes cerebrovasculares tienen un factor de riesgo anterior, como hipertensión, tabaco, inactividad física, régimen alimentario muy, ¿cómo se puede decir? Escaso de frutas, verduras, ¿no? Consumo excesivo de alcohol, sobrepeso, ¿no? Diabetes, ¿no? Esas son las partes modificables, diríamos, que podría hacerse, ¿no? En la vida diaria de una persona. Ambientales, bueno, tabaquismo, pasivo, acceso de tratamiento médico, digamos, por ejemplo, personas que no pueden acceder a la parte de prevención o alguna cosa así. En la parte inmodificable, ya pues la edad no se puede modificar, el sexo tampoco y los antecedentes familiares y genéticos, que ahí ya no podemos hacer nada y tenemos que prevenir más bien que no venga este. Si ustedes han tenido un familiar con un antecedente de este tipo y van a tener una comorbilidad de factor, ojo, cuidado, porque pueden estar entrando este tipo de problemas, ¿no? De enfermedad de este tipo, ¿no? Factores de riesgo, ahí tenemos otro, mira, dice la presión arterial mayor de 160 en 90, ¿no? En un análisis de off-rate de 3.5, ¿no? Con un índice de 99%, entre 2.67 a 3.71 de lo que puede probabilísticamente hacer una AC, ¿no? Entonces vemos que los factores de riesgo son muy importantes. Hipertensión arterial, la diabetes, la arritmia, son problemas latentes diríamos, ¿no? En la actualidad, de que este tipo de factores termina generando esta enfermedad, ¿ya? Digamos acá, mira, hay un principal factor de riesgo, ¿no? Para accidentes cerebrovasculares isquémicos. Ahí está la presión arterial que les dije. Mira, la disminución con la presión arterial a menor de 140 dentro del ámbito, mira, disminuye pues ese factor de riesgo. Otro, ¿no? Mantener una hemoglobina glicosilada en diabetes menor a 7%, según las guías ACOR, Advance, ¿no? Y diabetes trial, que dice que va a corregir y va a proteger a esta persona de tener este tipo de accidente cerebrovascular. Anticoagulantes directos como la warfarina reducen el riesgo, ¿no? De ACV en pacientes con riesgo ya, ¿no? Con este tipo ¿cómo se puede decir? De factores, ¿no? Y esta escala de chats, ¿no? Que podemos hacerlo, ¿recuerdáis? Se le he puesto, ¿no? Chat scores, ¿no? Como vemos, nosotros podemos ver la probabilidad, ¿no? De que tenga ¿cómo se puede decir? Un evento isquémico, ¿no? Entonces, personas que tienen arritmia a veces mayormente son anticoaguladas, pero a veces se les ocurre, pues, no tomar, no hacer caso, no tener, ahí está, pues, y viene esta enfermedad. Causas primarias, como vemos, ¿no? Hipertensión arterial, aneurismas, ¿no? Conexiones anormales entre
las arterias, ¿no? Malformaciones, mayormente a veces familiares, cánceres, ¿no? Como vemos, ¿no? Que pueden haber metástasis por parte de la mama, tiroides y otros, angiopatía amiloidea cerebral, que también hay acúmulo de proteína amiloide, ¿no? Que termina irrumpiendo pues, a las arterias y generando la ruptura. Drogas, ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Si psicoactivas como la cocaína, a las personas que consumen este tipo de drogas ya, pues ya saben por qué vienen convulsionando a veces, ¿no? A causa de este tipo de derrames y este tipo, ¿no? Afecciones por medicamentos, sí, mire, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina o la warfarina, pueden provocar un sangrado excesivo. Claro que sí, hay que saber dilucidar si es que es un problema hemorrágico y si estamos en un problema hemorrágico y le damos este tipo de anticoagulantes, terminamos agravando el cuadro, ¿no? Entonces, por eso es que a veces en la emergencia sí o sí se les da anticoagulantes una vez haber tomado tomografía y, ojo, estar bien seguros sobre si es un accidente cerebral no, no hemorrágico, ¿no? Si es isquémico, pues es una modalidad de tratamiento. Lo bueno es que la parte hemorrágica, derrames cerebrales, solamente tiene una prevalencia de 15%, ¿no? Como vemos, ¿no? Y, bueno, mayormente dentro de la clasificación es hemorragia cerebral o parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, que a veces este tipo de descripciones, pues no es muy frecuente, ¿no? Causas por ruptura de algunos vasos sanguíneos dentro del cerebro. Como vemos en la imagen, hay una ruptura y sangrado dentro del macizo craneal y como es una cavidad cerrada, hermética, pues termina desplazando al órgano más débil o menos denso, ¿no? En este caso el cerebro, generando pues daño del tejido, ¿no? Entonces, después de esto viene la parte isquémica, ¿no? Es la irrigación causada por una obstrucción del flujo sanguíneo del cerebro, ¿no? Viendo la irrigación, tanto en la parte del polígono de Wills y toda la irrigación cerebral, tanto por la circulación anterior, media y posterior, podemos verificar que las áreas de bromas afectadas o la zona de afectación sin necesidad hasta de tomografía, como se hacía antiguamente, ¿no? O sea, no se necesitaba una placa para decir, oye, sí, pues tiene una isquemia, ¿no? Ya nosotros sabíamos por el tipo de tono, reflejo de Babinski o la hiperreflexia o la forma de cómo esto se presentaba, si había dolor o había signos de hipertensión endocraniana como vómitos, digamos un ejemplo, ya sabíamos que era hemorrágico, ¿no? Entonces, o diferenciábamos sobre solamente las parecias, ¿no? Hemiparesia, sensibilidad, ¿no? Que nos ayudaba a dilucidar la abolición de la primera neurona, ¿no? Y por eso terminaba teniendo hiperreflexes, ¿no? Entonces, eso lo han trabajado, supongo, en semiología, ¿no? Entonces, como lo estamos ¿cómo te puedo decir? Repasando, entonces, esto de acá nos ayudaría a trabajar lo que es infartos cerebrales o discriminar de forma semiológica esto, ¿no? Bueno, el infarto cerebral es más frecuente, mayormente un 85%, se clasifican en mayormente aterotrombóticos, cardioembólicos, infartos lacunares, infartos eh, inhabituales y indeterminados, ¿no? Ahora, lo que sí de estos es más frecuente. Siempre van a haber esta consulta en la emergencia y va a ser un problema entre cirugía o en la parte de medicina, ¿no? Es tu paciente, van a estar ustedes peleándose, no, yo soy el interno de medicina, yo soy el interno de cirugía. Entonces, no, es tu paciente porque se cayó y se rompió la cabeza. No, yo le he suturado y ahora es tuyo, porque eso no, solamente se golpeó la cabeza, ¿no? Y es un TEC leve, ¿no? Y ya está cosido y te corresponde, ¿no? Y después eso sacan la tomografía y encuentran una hemorragia. Entonces, tomografía decide a dónde se va, ¿no? ¿No? Y tomografía sin contraste nos va a ayudar bastante en este momento.
¿no? Bueno, clasificaciones, ¿no? Acá como vemos hemorrágico, en la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? La ruptura del vaso intracraneal, el sangrado en la pared, en el parénquima del encéfalo, mayormente por todas las antecedentes que le he dicho, hipertensión, TEC, ¿no? Tumores, vasculitis, malformaciones vasculares, ¿no? Que a veces son las causas. Este sangrado en el espacio subaracnoideo puede tener dos tipos, ¿no? Primario y secundario, directamente en dicho espacio o derivado de otra área, ¿no? Como vemos en la figura, en la ruptura del vaso, ¿no? Un aneurisma, digamos, ¿no? Causas, ¿no? De TEC, malformaciones, hemorragias y arteritis, ¿no? Entonces, así es como esto y genera pues la salida de la sangre y como hemos visto, el efecto de masa irrumpiendo las áreas correspondientes del cerebro. El evento isquémico, ¿no? Que es un inicio brusco, alteración breve, recuperación fundamentalmente completa. Hay una oclusión, o sea, se tapa como un corchito en el vaso afectado, generando un infarto cerebral, ¿no? No llega sangre, así como vemos, ¿no? Una lesión irreversible con déficit neurológico mayor de 24 horas, ¿no? Ojo, hay una disminución de la perfusión cerebral, hay una disminución del flujo cerebral, causas insuficiencia cardíaca, hipotensión arterial, ¿no? Eso puede causar. En la causa de trombosis, ¿no? Obstrucción originada por una alteración del endotelio arterial, ¿no? Ahí tenemos a la aterosclerosis como primero, se acuerdan de los podocitos que habían ahí, generaban toda la grasita en el borde del brazo, del vaso y termina desprendiéndose, ¿no? Hipertensión, alteraciones hematológicas, disecciones de la aorta, arteritis, ¿no? Que pueden generar esto. En cuanto a las embolias, la obstrucción material producido por otra parte del sistema cardiovascular, mayormente cuando hay realmente válvulas, ¿no? Y no han tomado su warfarina, fragmentos de ateromas o cirugías, ¿no? Próximas de estasias, donde el émbolo o la sangre coagulada se diría, ¿no? De origen termina tapando el lecho del vaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Tanto hemorrágico y isquémico. Miren, hay una pérdida, digamos, en el caso de la parte hemorrágica, ¿no? Hay una pérdida de sangre de origen en un aumento de la presión de la lesión arterial circundante de los tejidos, aumentando el volumen de hemorragia de la presión intracraneal, que facilita el desarrollo de un edema, ¿no? Perilocacional, creando un efecto de masa, ¿no? Y esto puede producir, ¿no? Herniaciones cerebrales o aplastamiento, pues, de la zona, ¿no? En el caso de la parte isquémica, el déficit de flujo sanguíneo genera una hipoxemia, ¿no? E hipoglicemia, resultante de origen de una serie de trastornos metabólicos, ¿no? Esto haciendo que haya necrosis tisular y lógicamente producen una extravasación de proteínas, tejido muerto, ¿no? Que acumulan líquido intracerebral y esto genera también edema cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, en cuanto a su fisiopatología, subaracnoideo, primario intrahemorrágico, ¿no? Ahora las causas, el 80% mayormente es isquémico, ¿no? Y acá están las causas de la otra parte, ¿no? Ahora, la parte de zona de penumbra, que también vemos, ¿no? La parte amarillita, ¿no? Que a veces esto se tiene que salvar, ¿no? Y mayormente a veces con esta escala, ¿no? Que desde el flujo sanguíneo cerebral y la perfusión cerebral, resistencia cerebral vascular. Por eso es que a veces el neurólogo, ¿no? O mejor dicho, el cirujano el cerebrovascular, ¿no? Pide una resonancia con perfusión, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver
netamente la zona de penumbra y estos flujos de presión, ¿no? Cerebral y la parte de resistencia cerebrovascular, ¿no? Cuando está normal, pues está entre 50 y 80, ¿no? Y cuando está en oligemia, pues de 20 a 50, penumbra entre 10 a 20, pues obviamente a veces viene el examen, ¿no? Infarto, ¿no? Ya no se puede irreversible, rojito, en negro que diga, ya 10 minutos en cada gramo por minuto, ¿no? ¿No? Como vemos, en la falla de la isquemia comienza a haber necrosis, disminuye pues la glucosa. Si no hay glucosa, no hay ciclo de Krebs, por lo tanto no hay ATP, ¿no? Hay una despolarización, hay una liberación de neurotransmisores excitadores y bueno, ahí está el glutamato y aspartato, ¿no? Aumentando la cantidad de calcio más citoplasmático en la lesión que sea irreversible, ¿no? Va a haber radicales libres, ¿no? Y el aumento del famoso ácido láctico, ¿no? ¿No? Hay una lesión de la glía, o sea, tejido cerebral, ¿no? Y perdiendo totalmente la función, generando edema e inflamación, ¿ya? Como vemos, ¿no? Ahí está la parte de los cambios, la reducción, la hipoxemia, ¿no? Que los radicales de NMDA, de los cambios del dolor, los receptores GLUT, las proteínas, ¿no? Acá va a haber dentro de la injuria mitocondrial, ¿no? El citocromo se relace, hay activación y hay fragmentación, ¿no? Más que todo por el problema de la apoptosis, que es lo que va a generar salida del calcio y un edema generalizado cerebral. ¿De acuerdo? Bueno, como vemos, ¿no? La penumbra, ¿no? La perfusión, menos de 20 minutos de gramo, ¿no? Perfusión neuronal anormal, pérdida de la función celular, alteraciones estructurales, destino incierto, mejora recuperación clínica de salva del tejido. ¿Qué es lo que tenemos que salvar? Esta zona de penumbra, porque a veces hay que dar anticoagulación cuando son, ¿de acuerdo? Y hoy en día estamos en este tipo de cirugías que van a evitar que haya mucha secuela motora, ¿no? Entonces, como vemos al inicio, horas después, ¿no? ¿No? Y cómo esto se focaliza toda la muerte del tejido, ¿no? Así comienza con una zona de penumbra. Esto es rescatable, que quede este pequeño, pero si no hacemos nada, termina esto. Si ustedes, como internos, se demoran más de 4.5 horas en darle por lo menos oxígeno a este cerebrito que se está muriendo, pues termina así, ¿no? Si se demoran tipeando el informe para sacarle la tomografía del CIS y subir hasta el médico auditor para que te diga ya, llévalo, y si lo llevas y le sacas la tomografía, le llevas a rayos X hasta que viene el neurólogo y hace interconsulta, termina muerto el cerebro, ¿no? Es lo que pasa en nuestra realidad en los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? No podría decir lo mismo por la parte del seguro social, porque en el seguro social se está implementando las unidades de stroke y en las unidades de stroke termina mejorando esta parte porque esta zona de penumbra tranquilamente se saca la tomografía en su momento y se llega a anticoagular y evitar el daño de ¿cómo se puede decir? El daño cerebral que se va a ver en mayor magnitud, ¿no? Si nosotros buscamos una zona de perfusión, de penumbra, de penumbra, y salvaguardamos la perfusión, miren, la lesión va a ser pequeña y no va a ser tan grande. ¿Y depende de quién? Depende del manejo médico, ¿no? Entonces, el detalle es eso. ¿Ya? Entonces, el detalle es la clasificación, como vemos, ¿no? ¿No? En la tría, ¿no? Como te digo, hay riesgos de stroke,
¿no? Puede haber en la parte de oclusión lacunar, ¿no? Cardioembolias, ¿no? Y este tipo de clasificación en cuanto a las isquemias por tipo stroke. Acá lo máximo que vamos a ver sobre esto, ¿no? Identificación de algunas cosas es buscar con las ecografías en las carótidas, ¿no? O buscar la estasia, ¿no? La tecnología que tenemos hoy en día en nuestros hospitales es precaria, en realidad, ¿no? Aún así sea el seguro social, ¿no? En Adolfo Guevara, ¿no? Por la realidad de Perú, pues ni siquiera podemos hacer anticoagulación completa con alteplase o isoalteplase, que a las finales salva, digamos, si estuviéramos en países del primer mundo, terminaríamos teniendo pacientes con menos secuelas neurológicas. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos ahora, bueno, esta es la parte hemorrágica más bien, ¿no? Es cuando hay un daño en la lesión hemorrágica, ¿no? O en la parte de los vasos, ¿no? Y genera la ruptura o abertura pues para el sangrado, ¿no? Como vemos hay una erupción, el llenado, si nosotros le damos anticoagulante o alteplase, terminamos matando a este paciente. Por eso es muy importante el diagnóstico certero. Y para esto, pues la resonancia nos ayuda, ¿no? Entonces, habiendo esta parte, pues los ACV hemorrágicos pueden generar una ruptura del vaso, puede ser intraparenquimatoso y subaracnoideo. La mayoría, pues mayormente son subaracnoideos, ¿no? Degenerativos, ¿no? Aneurismas, tumorales, inflamaciones y cosas traumáticas, espontáneas, a veces tienen aneurismas pequeños y hasta a veces es desconocido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué manifestaciones clínicas tendrían? Visión borrosa, cefalea intensa, alteraciones del nivel de conciencia, disartria, ¿no? Desviación de la comisura labial, como se ve en la imagen, ¿no? Debilidad muscular en algún en mi cuerpo o parecia de las zonas afectadas que estén esto, ¿no? Entonces, aquí les pongo un accidente cerebrovascular, un resumen, ¿no? Como esto puede estar afectado ya las zonas, ¿no? De cada uno, ¿no? Manifestaciones clínicas según la arteria afectada. Entonces, si ustedes ven, digamos un ejemplo, ¿no? En la cerebral anterior se ha dañado, hay un trombo ahí, ¿no? Va a haber una hemiparesia contralateral mayor en la pierna, ¿no? Y va a haber una incontinencia urinaria, reflejo de la presión apráxica, a la marcha, va a haber apatía, confusión, juicio y disminución y mutismo. Y ustedes pueden, ¿qué tal en un abuelito pasar esto? Ah, pero el abuelito no ha querido hablar, se ha enojado, alguna cosa así. Ustedes lo revisan y tienen su hemiparesia contralateral en la pierna. Entonces, para esto tenemos que utilizar escalas. Y ahorita vamos a hablar sobre una de las escalas que van a trabajar bastante ustedes, ¿ya? Entonces, control, ¿ves? El tratamiento trombólisis, que sí se hace, ¿ves? Existe. En la parte teórica lo utilizamos, pero ustedes que van a entrar como internos o están entrando a los hospitales, yo veo más cerebros muertos que cerebros salvados, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque no hay unidades de stroke en nuestros hospitales actualmente, ¿ya? Es una deficiencia. Bueno, no sé, en Cusco no hay, en Lima en algunos hospitales hay, tampoco no hay en todos. En Arequipa, los del seguro también tienen unidades de stroke, es de donde se está copiando el doctor Bayona, ¿sí? ¿De acuerdo? Están más capacitados en Arequipa y en Lima. Próximamente yo creo que acá en el seguro, ¿no? Va a haber unidades donde puedan salvar este tipo de al cerebro, ¿no? Son como los infartos que cerebrales que a veces se pueden salvar, ¿no? Que es el 80% del grueso de este tipo de enfermedades, ¿no? Y bueno, la del neurocirujano, pues mira, ya saben por qué neurocirugía, pues a veces entra, saca los coágulos, trata de clampar las arterias, ¿no? Es difícil, queda con muchas secuelas, pero es un 20%, pues no es mucho, ¿de acuerdo? Entonces, por eso a veces no invierten mucho los hospitales, porque esto es lo grueso de la parte biológica y termina teniendo tratamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuadro clínico isquémico depende del territorio comprendido. Acá les pongo todas las arterias que comprometen y del cuadro clínico que pueden tener, ¿no? Una hemiplegia contralateral,
¿no? Digamos, de la arteria cerebral anterior, ¿no? Y así sucesivamente por cada una de las arterias. Disculpen, chicos. Vamos, aquí también está toda la correlación de todas las arterias o los signos y síntomas que cada uno va, o cambios en la parte neurológica que van a tener, ¿no? ¿De acuerdo? La parte cerebrovascular, ¿no? También está la parte del vértigo, ataxia, ¿no? Parestesias, ¿no? Y alteraciones visuales, ¿no? De disfagia o somnoplejía, ¿no? Y pueden asociarse a otros cuadros respiratorios. De la parte del cuadro de la accidente cerebrovascular hemorrágico hay un déficit neurológico focal, es brusco, ¿no? Hay una alteración de la conciencia, rigidez cervical, fotofobia, lumbalgia, náuseas, vómitos y síndrome de meningios, ¿no? Esto es lo que mayormente a veces asusta, ¿no? Los vómitos explosivos, que es lo que dicen, ¿no? Cuando es hemorrágico. Y ojo, las convulsiones, ¿no? Que también está. Vale. Diagnósticos, ¿no? Como tenemos que trabajar también con esto, ¿no? Con la escala de Glasgow, ¿no? Escala de Cincinnati, ¿no? Tenemos lo que es la tomografía, como hemos visto, ¿no? Identificación, el Doppler, ¿no? Que nos va a ayudar, resonancia magnética, que nos ayuda en las lesiones cerebrales magníficamente actualmente, eso sí tenemos, ¿no? O sea, podemos verlo si en el tratamiento estamos fallando, ¿no? O sea, vemos fotos de que se está muriendo la gente, pues pasa, ¿no? Eso, en realidad, en nuestro país pasa esto, ¿no? Por eso les digo, a veces da pena porque a veces personas que no tienen dinero terminan postrados a causa de nuestra ineptitud de los médicos, yo digo, ¿no? Porque en realidad deberíamos los médicos salvar ese cerebro, ¿no? Pero acá mayormente el médico rehabilitador tiene este tipo de pacientes a montones. ¿Por qué? A causa de que no curamos, pues, o no prevenimos también, ¿no? ¿De acuerdo? Identificar factores de riesgo, ¿no? Esto de ahí, ¿no? ¿Listo? Manejo de la parte de examen neurológico, escalas, ¿no? Se reconoce que se recomienda que sea realizado por el especialista. Ustedes van a ser el especialista, en realidad. Deberían utilizarse escalas estandarizadas y la reconoción en esta escala que se llama NIS es muy buena en la evaluación y es la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Evaluar ciencias, orientación, respuesta, órdenes, miradas, campo visual, la parte de movilidad facial, función motora, ataxia, sensibilidad, lenguaje y articulación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, ¿no? La parte de escala, ¿no? Severidad clínica, ¿no? Entre menor de 10, entre 60 y 70%, pronóstico favorable a un año, mayor de 22, de 4 a 16, pronóstico favorable a un año y útil para seguimiento y monitorización, ¿no? Mayormente se van a ver haciendo esta escala de NIS al doctor Bayón, en sí todos los neurólogos van a trabajar esto, ¿no? Exámenes para descartar condiciones de simulación que agraven el pronóstico de infarto. Ojo, siempre tomen glucosa, la glucosa va a estar un poco elevada, ¿no? Electroencefalograma, función renal, ¿no? Electroencefalograma, enzimas cardíacas, población, gases arteriales, para ver esto, ¿no? Otros exámenes que según sospecha la clínica, según el paciente, ¿de acuerdo? Elección, tomografía sin contraste, cuando es agudo, ¿no? Permiten determinar etiología, impacto y el tamaño, localización y distribución de la parte que está afectada, ¿no? El 75% de los signos de daño antes de las 3 horas, ¿no? Hay un signo de la cuerda, o el punto, el edema cortical, ¿no? Atenuaciones de la parénquima, ¿no? Entre 3 a 6 horas de se consolida, ¿no? Lo que pasa es que hay una deficiencia hemorrágica y bueno, pues esa penumbra. Como vemos aquí el signo de la cuerda, ¿no? El primer punto, acá el punto, ¿no? Y la parte de edema, ¿no? De acuerdo. En cuanto a resonancia magnética, la evaluación anatómica,
distingue el infarto versus una penumbra, acuérdense, ¿no? Esto es para rescatar el cerebro, ¿no? Tenemos 4.5 horas para nosotros salvar este cerebro, se identifica la lesión isquémica en fosa posterior, digamos, por ejemplo, en el lecho vascular o en donde sea, ¿no? Acá vemos, ¿no? En la resonancia, mira la parte brillosa, ¿no? Que diríamos una hiperdensidad, ¿no? De la zona de la región temporal izquierda, ¿no? Aquí también podemos ver, mira, la parte afectada de la parte de circulación, ¿no? Aterotrombótica que puede saber, ¿no? Eso es mayormente perfusión, ¿no? Mira, digamos, por ejemplo, no perfunde algunas zonas, llega a la zona, ¿no? Detectan isquemia en minutos, imágenes hiperintensas, ¿no? De 2 a reducción de coeficiente de difusión, ¿no? Por eso les digo, este es lo último que se quiere hacer, la resonancia con difusión, ¿no? Intervenciones tempranas, que el tejido pueda ver que a las finales podamos darle tratamiento, ¿no? Entonces vemos aquí, mira, las zonas de isquemia y que van a prolongar en la zona de penumbra, ¿no? Que es esta zona que todavía puede rescatarse, ¿no? Si en tomografía ya más bien vamos a ver la disminución del flujo entre 10 a 9 mililitros 100 gramos de cerebro, edema intracelular, ¿no? Hipoatenuación, dice acá, ¿no? Entonces la lesión isquémica se puede ver mejor en una isquemia a 6 horas, ¿no? Cambios isquémicos tempranos, sí, a la hora ya hay cambios isquémicos tempranos. Acá ya esto es ya más de 6 horas, ¿no? ¿De acuerdo? Acá hay un cambio de isquémico, ¿no? Negro, ¿no? Toda la zona de región temporal izquierda, y el edema, mira cómo se ha hinchado el cerebro y ha desviado la línea media, mira, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí, ¿no? Acá están las percusiones, angiotomografía para ver exactamente el vaso que no está irrigando, se puede utilizar angiotomografía, ¿no? Entonces, tratamientos, ¿de acuerdo? Antihipertensivos, sí, antihipertensivos se da, terapia fonoaudiológica, si que ha dañado la parte de cirugía embólica, ¿no? Embolización endovascular, que eso debería haber, todavía no lo tenemos, ¿no? No se hace, ¿no? ¿Ya? En cambio, en la parte isquémica, ¿no? Terapia fonoaudiológica, ¿no? Fisioterapia, ¿no? Trombólisis, ¿no? Y antiagregación plaquetaria con, o sea, tanto anticoagulantes y antihipertensivos, ¿no? Recuperación farmacológica y bueno, pues complicaciones de la parte isquémica cerebral, sí, pues puede haber edema, hipertensión craneal, crisis epilépticas, conversiones hemorrágicas en infartos cerebrales, ¿no? A derrames, ¿no? También hay, ¿no? Neumonías por la parte expirativa, acuérdense, no solamente la deglución, hasta infecciones urinarias, porque en realidad la estasia a veces hace que permanezca más la orina en la vejiga, ¿no? Resangrado, isquemia, hidrocefalia, hipernatremias, hipovolemia y alteraciones cardíacas. Vamos a nuestra clasificación, claro, sí, total anterior de circulación, parcial anterior de circulación de lacunar o posterior de circulación, ¿no? Cada uno de sus criterios, ¿no? Ahora, en cuanto a tratamiento, ¿no? En la NIS trial de 1995, a las 3 horas o 4.5 horas, ¿no? Según escala de NISO, ¿no? Viendo la evolución si es isquémico, pues sí, se utiliza pues el manejo del alteplase, y ahí justo vamos a ver, ¿no? Trombólisis, ¿no? Que como vemos en la parte química, pues evita y disminuye el ratio, ¿no? Para lo que es mejor en este tipo de pacientes cuando tú manejas anticoagulación, ¿no? Indicaciones, ¿no? Ahí está la parte de este tipo ¿cómo se puede decir? De personas que pueden tener ¿cómo se puede decir? Tratamiento, ¿no?
las 4.5 horas, ¿no? No más, no menos de las 3. Entonces, tromólisis química, ¿no? Como vemos, ¿no? Ahí están los bolos, ¿no? De 0.5 miligramos, ¿no? Alteplase, ¿no? 0.9 miligramos por kilogramo de peso. Máximo hasta 90, ¿no? Los que tienen obesidad mórbida, ¿no? 10% en el primer bolo y el 90% en la infusión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, candidatos, ¿no? En este caso, personas mayores de 18 años, y otros no tener accidentes cerebrovasculares anteriores o recientes, ¿no? Más de esto, ¿no? Entonces, el gol estándar dentro del ámbito también de la funcionalidad cardíaca, alteraciones sobre si tienen otro tipo de patologías o oclusión próximas y digamos cirugías intracraneales, ¿no? Que eso también no está, sería una contraindicación, ¿no? ¿De acuerdo? Hemorragias intraparenquimatosas, como vemos también el aumento de la presión, ¿no? Tanto sistólica o la media, ¿no? ¿No? Y toda la parte de pacientes que hacen hemorragia subaranoidea, digamos, un ejemplo con nifedipino ayuda bastante a bajar cada 4 horas. En cuanto a déficit neurológico presente, pues podemos utilizar el manejo de volúmenes, déficit refractario al tratamiento médico, ¿no? Angioplastía, ¿no? Transluminal, ¿no? También podría ser una opción. De acuerdo, aquí tenemos, mírala, como en otros países hacen la parte endoscópica y sacan los coágulos y los clampes, ¿no? Entonces, como vemos, hoy en día hay tratamientos de este tipo, pero ojo, el detalle en el país todavía, ¿no? En Lima ya se está haciendo, o hay algunas que recién están teniendo experiencia, pero aún todavía ese tipo de cirugías o neurocirugía está siendo un poco difícil todavía, ¿no? Porque las intraparenquimatosas es difícil, ¿no? Yo creo que las suranodeas o las epidurales que son cercanas, esas sí son manejables más fácilmente en la región de Cusco, ¿no? Bueno, creo que hemos terminado lo que es la primera parte. Espero que me hayan logrado entender, ¿de acuerdo? Y bueno, muchas gracias por escuchar.